y yo voy, pues vengo hasta Mexicali hace poco y también íbamos a Mexicali, pero como yo oro en mi casa, es diferente a como yo oro acá y como el Che va llevando la oración. Entonces, yo cuando hago una oración en mi casa, hago el tallato y todo ese tema, pero yo cuando estoy orando acá, a mí yo no sé en qué momento tengo que hacer tallato o si no lo tengo que hacer, porque como que no me da tiempo, como que el Che está hablando y como que a mí no me da tiempo, entonces yo como que me... El tahiyya se refiere a esto, tahiyatu lillah wa salawat, eso. Sí, es conocido como lo hace en su casa, es aquí también. ¿Pero en qué momento se hace? Por ejemplo, en la oración que tiene, en la oración que tiene 2 unidades de rezo, 2 rak'at, como el Fajr, se hace en la segunda unidad. Cuando está usted sentada, ahí lo hace. Y ya ese es el último. En la oración que tiene 3 unidades de rezo, como lo es la oración del ocaso, la oración del Maghrib, se hace en el segundo y en el tercero también. En el tercero se va a agregar una súplica. ¿Cuál es? ¿Quién se la recuerda, la hermana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salatul Ibrahimiyya. Ok. Ajá. Pero entonces la duda, yo casi lo hago en mi casa, pero cuando estoy acá en la mezquita me confundo en que, o sea, pasan a rápido toda la oración que no sé en qué momento lo tengo que hacer. Ya, sí, es que cuando él... Sí, claro, o sea, usted mentalmente sabe las posiciones que está haciendo el que dirige la oración. Sabe cuando el primero que dice Allahu Akbar sabe que están de pie. Dice, ok, luego Allahu Akbar inclinados, ¿vale? Y ya usted misma ya con la mente ya sabe en qué posición van. Si ya es la segunda y están sentados, ahí se hace tahiyat. Y en la oración que tiene 4 rak'at o 4 unidades de rezo, se hace en la segunda y en la cuarta. Entonces así, es que usted preste atención nada más al imán cuando va diciendo Allahu Akbar y ya sabe en qué posición va, en cuál Sí, hasta la posición y hasta la puntuación no tengo problema. El problema siempre lo tengo en el tahiyato, que no sé cuándo tengo que hacer. En la mezquita. Sí, sí. Sí, en el segundo, cuando ya el imán se sienta, es cuando ya usted lo va a hacer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos musulmanes. Bienvenidos a los hermanos que acaban de llegar. Que Allah les recompensa por llegar. Recordemos que esta es la mejor forma de invertir nuestro tiempo en aquello que nos deja beneficio en esta vida y en la siguiente. El invertir el tiempo en el estudio de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah pone baraka, pone bendición en ello. Y esto forma parte de los métodos proféticos de nuestro amado mensajero sallallahu alaihi wasallam, cuando él les enseñaba el conocimiento a la gente. Se ponían también en círculos y él les enseñaba el conocimiento. Y se ha registrado que era tanto su respeto, era tanto su esmero, su atención a su profeta, que parecía como si aves o pájaros estuviesen posados sobre sus cabezas de los sahaba, debido a la quietud y al sosiego que estaban presentando a su profeta, enseñándoles el conocimiento. Y dijimos, hermanos musulmanes, que el conocimiento es la base. Uno de los grandes sabios del Islam, el imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dijo: la base del conocimiento es el temor a Allah. La base del conocimiento es temer a Allah. Si una persona no teme a Allah y busca el conocimiento por bienes mundanos, por elogios de la gente, para que la gente diga mashallah, entonces no se va a beneficiar. Pero aquel que lo busca con la intención de adorar mejor a Allah con más conocimiento, Allah lo eleva en grados. Y el conocimiento, hermanos musulmanes, es algo que Allah otorga si tú le temes. Dice en el Corán: "Fattaqullah yu'allimukumullah". Si ustedes temen a Allah, Allah les dará el conocimiento. Así que este recordatorio es para recordarle o alertar a nuestros corazones que estamos en un gran acto de adoración, que es la búsqueda del conocimiento. No estamos perdiendo el tiempo, estamos al contrario acercándonos más a Allah subhanahu wa ta'ala. Mencionábamos que queríamos tocar el tema del salah, de la oración. ¿Qué significa para ustedes la oración? Si alguien les pregunta qué es la oración para ti, ¿cómo lo definirían? Un encuentro con Allah. ¿Qué es para ustedes eso? Una oportunidad de renovación. Hace rato una de las hermanas mencionó algo muy importante, que es lo siguiente: la fe aumenta y la fe disminuye. La fe reside en el corazón, tiene un lugar y ese es el corazón. La fe no se ve, pero la fe aumenta y la fe disminuye. ¿Con qué aumenta?
con la obediencia y disminuye con la desobediencia. La fe es con el corazón, creer con el corazón, es verbal, expresarla, creo en Allah, y es también física. ¿Cómo mostramos la fe física? Con actos de adoración, actos de bien, acciones buenas. Y decía uno de los justos, la fe no significa apariencia. La fe se arraiga en el corazón y lo comprueban las acciones. Eso es la fe. Entonces, la fe hay que cuidarla, ya que en un hadith el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam les dijo a sus compañeros, la fe que ustedes tienen en el corazón tiende a desgastarse como una prenda de ropa. Tu túnica, tu prenda que usas, cuando la lavas mucho o la usas mucho, se llega a desgastar. Del mismo modo tu fe se desgasta con pecados, con desobediencia. Todo esto va a hacer que tu fe vaya bajando. Entonces hay que cuidarla. Y de manera evidente la oración es uno de los medios por los cuales renuevas tu fe. En un hadith, Abu Huraira radhiyallahu anhu dice que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho: dividí la oración en dos partes. Una parte para mí, dice Allah, y una parte para mi siervo. Así que cuando el siervo dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que dice Allah Azza wa Jal, mi siervo me ha alabado, mi siervo me alaba. Luego, ¿cuál es el ayah que sigue? ¿Ah? Ar-Rahman y Ar-Rahim. Allah Azza wa Jal dice, mi siervo me ha elogiado. Luego, Maliki Yawmiddin. Y dice Allah Azza wa Jal, mi siervo me ha glorificado. Y luego, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahí dice Allah Azza wa Jal, esto es entre mi siervo y yo, y para mi siervo lo que pida. La guía. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayra al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Entonces, cuando tú estés rezando, hermano musulmán, recuerda que estás teniendo un diálogo con Allah. Por lo tanto, vas a disfrutar más tu rezo. No vas a rezar rápido. Vas a estar hablando con Allah subhanahu wa ta'ala. Y en otro hadith, para que nosotros recordemos si estamos rezando rápido o no, dijo el mensajero sallallahu alaihi wasallam, cuando el musulmán va al rukú, el rukú es la inclinación, sus pecados son colocados entre su hombro y su cuello. Y entonces cuando se inclina, sus pecados comienzan a caer. Entonces, ¿por qué apresurarte en el rezo si estás purificado? Y cuando va al suyud, lo mismo. Sus pecados se colocan entre su cuello y su hombro y siguen cayendo. Si aún no entendemos que el salah es un medio de purificación, escuchemos el siguiente hadith. Dijo alayhi salatu wassalam, preguntándole a los sahaba, y el que él les hiciera este tipo de preguntas era para despertar sus mentes, para que prestaran atención al conocimiento. Les dijo, si uno de ustedes viviese frente a un río y se bañase en ese río 5 veces al día, ¿creen ustedes que quedaría alguna suciedad en él? Dijeron los sahaba, por supuesto que no, mensajero de Allah. Entonces les dijo, sepan que ese es el mismo ejemplo de la oración que rezan 5 veces al día. Esta les purifica, les expía de sus pecados. Todos tenemos faltas. ¿Quién de nosotros no tiene pecados? Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos rezando? ¿Realmente estamos concentrándonos en la oración? ¿O es que nuestra situación es como la de muchos creyentes que estando entre las filas de los musulmanes en la oración, están presentes sus cuerpos físicos, pero su corazón y su mente están en su casa, en su trabajo, con la familia, ¿no? Se pierde la concentración, siendo que la concentración en la oración es el alma del salah, es el núcleo de la oración, el concentrarte. El recordar, y ese es uno de los consejos que los sabios comparten para que tú obtengas el khushu' o la concentración en el salah, recordar que estás parado frente a Allah Azza wa Jal, el Señor de todos los mundos. No estás parado, estás frente a Allah. Y dijo sallallahu alaihi wasallam, la mirada de Allah con rahma, con misericordia, estará sobre el creyente en su oración siempre y cuando no se distraiga y empiece a voltear a la derecha o a la izquierda. Allah Azza wa Jal lo estará mirando siempre y cuando él mantenga concentrado en la oración. Pero, ¿cuáles son esos consejos que debemos seguir para concentrarnos en el salah? Número 1, mantener la mirada en donde va la frente, el lugar donde está la postración. Mantener la mirada allí. Número 2, recordar que estás parado frente a Allah subhanahu wa ta'ala. Número 3, reflexionar en lo que vas recitando. No solamente de forma automática decir al-Fatiha, no.
recordar qué es y reflexionar en lo que estás recitando. Número 4, antes de hacer una oración obligatoria, es una voluntaria, para que esto ayude a tu corazón a sosegarse y a tranquilizarlo con el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el siguiente consejo es también recitar el Corán antes de rezar, si tienes el tiempo, para que tu corazón encuentre sosiego y tranquilidad. ¿Cuál es el ayah? ¿Quién me dice la evidencia de que la palabra de Allah tranquiliza el corazón? Es en el Corán. Alá bi dhikrillahi tatma'innul qulub. ¿Acaso no es con el recuerdo de Allah con el que los corazones encuentran sosiego? El recordar a Allah te va a ayudar a estar tranquilo y concentrarte mejor en tu acto de adoración. Entonces, hermanos musulmanes, el salah es un vínculo entre Allah y el siervo. Eso es lo que debemos recordar. Por lo tanto, tiene un estatus bastante elevado. ¿Dónde fue legislada la oración? En el cielo. En los cielos, exactamente. A diferencia de los demás actos de adoración, cuando el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam asciende a los cielos, Allah subhanahu wa ta'ala le ordena ¿cuántas oraciones? 50. ¿Y luego qué pasó? Moisés le dijo que... Moisés le dijo, ¿qué te ordenó tu Señor? Dijo 50 oraciones para mi umma. Vuelve con tu Señor. Son 5, pero eran como 50. Ahí vamos a llegar a esa parte, ya se adelantó, pero ahí vamos a llegar ahí. Entonces le dijo, ve porque tu comunidad no va a aguantar 50 oraciones. Redujo el número, 50, 40, hasta que 5 oraciones con el valor de 50. 5 oraciones con el valor de 50. Entonces, hermanos musulmanes, detrás de la sabiduría del por qué el salah subhanallah fue ordenado en los cielos y no en la tierra, es eso, su gran estatus que tiene en el din, en la religión. Es el pilar número ¿qué del Islam? El salah. Pilar número 2 del Islam, exactamente. Es el segundo y es la columna de la religión. La oración, hay que nosotros aferrarnos a ella. Y para entender su importancia, presten atención al hadith. Dijo el mensajero sallallahu alayhi wa sallam, si no puedes rezar de pie, hazlo sentado. Si no puedes sentado, recostado. Pero nunca dejes de rezar. Y para entender su importancia que tiene este acto de adoración. Y es un acto amado por Allah. ¿Cuál es la evidencia? Le preguntó un hombre, mensajero de Allah, ¿cuál es el acto más amado por Allah? ¿Cuál es la acción de bien que Allah ama? Dijo la oración en su tiempo. As-salah fi waqtiha. La oración en su tiempo. La oración al menos al Fatiha tiene que hacerlo en árabe, aprender al Fatiha. Sí, es. Claro, mientras vas aprendiendo, pues... Sí, pero lo principal es el surah al-Fatiha, porque el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo, no hay oración sin al-Fatiha. Entonces tienes, aunque al inicio lo tengas transliterado en una hoja, ¿cómo se pronuncia? Literalmente, al-Ham, como sea que tú lo entiendas, pero que lo empieces a memorizar. Ya cuando lo memorices ya vas a ir aprendiendo más, otro capítulo, otra sura, pero sí es importante el Fatiha. ¿Sí? Exactamente, con la práctica vas a ir memorizándolo y se convierte en un hábito, es lo que le compartíamos a... Sí, está la traducción del Corán. Sí. Ajá, entonces le dijo la oración a su tiempo. Y le dijeron, ¿y después de esa acción cuál? Dijo, el buen trato a los padres. Entre las acciones que son más amadas por Allah, la oración en su tiempo y el buen trato a los padres. Y dijo la persona que le preguntaba, y si yo le hubiese seguido preguntando después cuál, me habría dicho, me habría respondido. Y eso forma parte de su humildad. El mensajero sallallahu alaihi wasallam nunca se hartaba, se cansaba de la gente que le preguntaba. Él siempre con humildad enseñando el conocimiento. Ok. Después el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos dijo el gran mérito o el beneficio que tiene el quedarse en su lugar donde rezó el musulmán, recordando a Allah. Si tú rezaste ya, por ejemplo, la oración del Asr y te quedas sentado en tu lugar donde rezaste, ya sea leyendo el Corán, recordando a Allah, haciendo un acto de adoración, ángeles suplicarán por ti. Es el hadith, dijo sallallahu alaihi wasallam, quien se queda en su lugar donde rezó, hay ángeles que suplican por él, siempre y cuando él no rompa su ablución y no insulte a alguien más. ¿Qué es lo que suplican estos ángeles para él? Dicen, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Oh Allah, perdónalo, oh Allah, ten misericordia con él. La súplica de los ángeles es respondida. Entonces nosotros estamos en una necesidad de esa súplica. Siguiente punto.
sabemos que cuando estamos nosotros haciendo el último atahiyatu, podemos hacer una súplica antes de terminar nuestra oración. Por eso encontrarán que algunos que dirigen el Salah atrasan un poco porque están aprovechando ese momento que está lleno de méritos. ¿Por qué? Porque el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo, la súplica que es respondida es la que se hace después de cada oración. Fi duburi kulli salah. Y aquí hay dos opiniones de la gente del conocimiento. Se refiere a después de que dijimos assalamu alaikum wa rahmatullahi o antes de decir assalamu alaikum wa rahmatullahi. Lo mejor es hacer la súplica antes del taslim, antes de decir salamu alaikum. En ese momento utilizarlo para alargar tu oración tanto como quieras, suplicando. Si estás rezando a solas, pero si tú estás dirigiendo la oración, recuerda que entre la comunidad habrá algún enfermo, habrá alguien de tercera edad que no puede estar tanto tiempo sentado, entonces debe ser moderado y considerar la condición de los que están rezando detrás de ti. Así que todo esto son modales dentro de la oración y hay que conocer su rango, su estatus para poder practicar este acto de oración de la mejor manera. Y la situación de los justos predecesores nos referimos a las 3 primeras generaciones de los musulmanes que son, ¿quién me los dice? Los compañeros del mensajero, los sahaba. Y luego, los tabi'in, los seguidores, y los tabi'in, los seguidores de los seguidores. Uno de ellos, conocido como Thabit al-Bunani, uno de los seguidores, decían que cuando él hacía el salat, era tanto su reverencia a Allah y su temor, que sus extremidades o sus miembros comenzaban a colapsar. Él temblaba porque sabía que estaba parado frente al Señor de todos los mundos. Se ha registrado que Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu lloraba cuando recitaba el Corán en el Salah y no se le entendía por el llanto que él tenía. Y ellos eran los sahaba, las personas que vieron al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y si hoy vemos nuestra situación cuando rezamos, notaremos que hay mucho en qué trabajar. Hay mucho en qué trabajar. Ok, después de este punto importante que quería mencionar, hermanos musulmanes, continuamos con el tercer pilar. Estudiamos el primero, creer en Allah. El segundo, ¿cuál fue? Los ángeles. Creer en los ángeles. La creencia. El tercero, la creencia en los libros. Y creemos que estas revelaciones son palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, contienen guía y misericordia para la gente. Creemos en la Torah que se le reveló a quién? A Musa alayhi salam. Creemos en el Corán que se le reveló al mensajero Muhammad sallallahu alayhi wasallam, y en el Evangelio, el Injil, se le reveló ¿a quién? A Isa, a Jesús, hijo de María, la paz sea con ambos. Ok, creemos en ellos y también creemos que el Corán es la última revelación y vino a corroborar cosas que estaban en las anteriores revelaciones. Cuarto pilar, la creencia en los profetas. ¿Quién es el primer profeta? Adán. Okay. ¿Y el primer mensajero? Jesús. ¿Quién? Noé. Nuh. El primer mensajero es Nuh. Nuh, alayhi salam. Noé. Nuh en árabe, Nuh. El último mensajero y profeta, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Creemos en todos ellos sin hacer distinción en ninguno de ellos, como está la ayah. Diferencia entre mensajero y... Hay unas opiniones de los sabios en que el mensajero fue enviado en el caso del mensajero Muhammad fue enviado para toda la humanidad, y un profeta es enviado para un pueblo específico, para una tribu en específico, ¿vale? Y algunos comparten otras diferencias, que el mensajero es más amplio que el profeta, pero en sí son varias opiniones de la gente del conocimiento. Allah sabe más. Ok, entonces creemos en lo que Allah les reveló. ¿Cuál es un solo mensaje? Solamente adorar a Allah y dejar todo acto de politeísmo o idolatría. Ok. Creemos... ¿Cuántos profetas nos menciona Allah en el Corán? 25. 25 profetas. Y el que Allah subhanahu wa ta'ala nos haya mencionado esos profetas es por una gran sabiduría que hay detrás de sus misiones proféticas, de sus historias, para reflexionar en todo lo que Allah... ¿Por qué? Hubo muchos profetas. Son unas narraciones, no es algo... algunos sabios lo consideran como débil, pero sabemos que nos quedamos como que son muchos, Exactamente. Entonces, si Él nos mencionó solo 25, es por una gran sabiduría que hay que reflexionar en ello. Y ellos pasaron muchas dificultades, como el hadith que hemos dicho.
los que pasaron las peores dificultades fueron los profetas. Porque dijo después, sallallahu alaihi wasallam, la persona será puesta a prueba de acuerdo a su fe. Si tiene una fe grande y fuerte, recibirá pruebas grandes. Y si tiene una fe débil, recibirá pruebas ligeras. El quinto pilar es la creencia en el último día. ¿Qué es el último día? Todo aquello que viene después de la muerte. Todo aquello que viene después de la muerte. Eso se considera como el último día. Cuando es lavado el cuerpo, ahora vamos a pasar a detalle eso, cuando es lavado el cuerpo, cuando es enterrado, cuando él escucha el ruido de las sandalias de sus familiares al marcharse. El castigo de la tumba, el deleite de la tumba, las 3 preguntas: ¿quién es su Señor? ¿Cuál es su religión? ¿Quién es su profeta? El estanque del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Todo eso viene después de la muerte. En esta parte sí les pido atención, hermanos musulmanes, porque es un hadith muy largo, pero es importante para nuestros corazones saberlo. Y es el hadith que nos habla sobre qué dice el Islam después de la muerte. Para cuando un cristiano, alguien te pregunte qué dice tu religión después de la muerte. El hadith lo registró el Imam Ahmad, rahimahullah, en su Musnad, y el narrador es Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu. Dice: acompañamos al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a una oración fúnebre de uno de los hombres de los Ansar. Los Ansar son los musulmanes de Medina, los auxiliadores de Medina. Una oración fúnebre. Y nos pusimos alrededor del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y él tenía su cabeza agachada y tenía una rama con la cual movía la tierra del lugar donde estábamos. Después levantó su cabeza y nos dijo: cuando el creyente muere, descienden ángeles del paraíso, con prendas del paraíso y con un recipiente extraído del paraíso. Y el ángel de la muerte toma su alma de la siguiente manera: lo toma con suavidad, sin rudeza, ligeramente toma su alma. Y nos puso un ejemplo. Cuando tú volteas un recipiente y empieza a caer toda el agua y la última gota va cayendo, de esa forma toma su alma del creyente, la toma con suavidad. Y estos ángeles que vinieron del paraíso no se complacen con que el alma esté en las manos del ángel de la muerte. Entonces la toman rápido, la ingresan en el recipiente de oro del paraíso y ascienden con ella al primer cielo. ¿Cuántos cielos hay? 7. Ascienden al primer cielo y tocan las puertas, llaman a las puertas. Y dicen los guardianes del Jannah, los guardianes de las puertas: ¿quién es? Y empiezan a decir: es fulano, hijo de fulano, y empiezan a nombrar a esa persona con los más hermosos nombres que era conocido en esta vida. Con los más hermosos nombres que era conocido en esta vida. Y dicen los ángeles: se nos ordenó abrirle las puertas a esta alma. Y así mismo en el segundo cielo, en el tercero, hasta que llegan al cuarto. Hasta que llegan al último, perdón. Y ahí dice Allah subhanahu wa ta'ala: devuelvan el alma de mi siervo a la tierra, porque de ella lo creé, a ella lo haré volver, y de ella misma lo haré surgir de la tierra. Y cuando esta alma es devuelta a la tumba, es cuando viene el evento de las 3 preguntas. 2 ángeles se acercan a esta alma en la tumba y le dicen: ¿quién era tu Señor? Si esta persona responde: mi Señor es Allah. ¿Quién era tu profeta? Mi profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi religión, el Islam. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Sadaqa abdi, mi siervo ha dicho la verdad. Y cuando él dice eso, se le muestra su lugar en el paraíso, se le muestra su lugar en el Jannah. Y entonces él se emociona: oh Allah, ya vi mi lugar en el Jannah, vi mi castillo en el Jannah, que llegue el día del juicio final, que llegue ya. Y después se le presenta una apariencia humana, con vestiduras blancas, con un buen aroma, y le habla con las más hermosas palabras a esa alma. Y esta alma se sorprende, le dice: ¿quién eres tú? Y le dice: ¿no me conoces? Yo soy tu oración, yo soy tu salah, yo soy tu ayuno cuando los demás comían, yo soy tu caridad cuando los demás se aferraban a sus bienes, yo soy tu buena educación a tus hijos, yo soy tu buen trato a los padres. No me conoces, tú me estuviste creando. Y entonces este hombre sigue diciendo: que llegue el día del juicio, ya quiero estar en el Jannah, ya vi a mi familia, ya vi mi castillo, ya vi mis bienes allí. Y es registrada su alma en el libro donde son registradas las almas. Y después dice sallallahu alaihi wasallam: y cuando muere el incrédulo,
cuando el incrédulo muere, descienden ángeles y el ángel de la muerte toma su alma y la arranca con fuerza. No se quiere despegar esa alma de su cuerpo porque sabe que le aguarda un castigo severo. Por eso notaremos que muchas personas en la agonía de la muerte no quieren dejar este mundo porque saben, pueden ver el castigo que les aguarda. Y dice sallallahu alaihi wasallam, el ejemplo de cuando esa alma del incrédulo es tomada es como cuando un gancho, un cuchillo en forma de gancho es introducido en lana mojada y lo arrancas con fuerza. Así se aferra el alma del incrédulo. Y después guardan esa alma en el recipiente y suben al primer cielo y dicen, ¿quién es? Fulano, hijo de fulano, y lo empiezan a llamar con los peores nombres que él ha conocido en esta vida. Hermanos musulmanes, hay personas que cuando mueren, mucha gente se alegra. Finalmente se murió fulano, alhamdulillah, corrupto, traidor. Pero hay personas que cuando mueren, incluso el mismo trono de Allah tiembla. Cuando murió Sa'd, un sahabi, el trono de Allah tembló, porque son siervos muy amados por Allah. Entonces, dicen los ángeles guardianes, no se nos ordenó abrirle la puerta a esta alma corrupta. Y Allah dice, devuelvan el alma de este siervo a la tierra, porque de ella lo creé, a ella lo haré surgir y de la misma lo devolveré a la vida de la tierra. Y entonces comienza la fitna para él en la tumba. Man Rabbuk, ¿quién es tu Señor? No puede responder. Ma dinuk, está asustado. Man had rajul ladhi bu'itha fikum, ¿quién es el hombre que se les envió como mensaje? No sabe responder. Y entonces se le muestra su lugar en el fuego y puede percibir su aroma, su intensidad de calor, y como ve el castigo que le aguarda, dice, Señor mío, que no llegue el día del juicio final, que no llegue el qiyamah. Y después llega una apariencia humana, con un aroma pestilente, con un rostro horrible, y le dice, ¿quién eres tú? ¿No me conoces? Yo soy tu chisme, yo soy tu calumnia, yo soy tu maltrato a los padres, yo soy tu desobediencia a Allah, yo soy cuando te quedabas dormido al salah. No me conoces, tú me estuviste creando. Y entonces es golpeado con un martillo tan grande que van a escuchar todas las criaturas su lamento, excepto los seres humanos. Todos los animales y criaturas escuchan el lamento de esta persona. Y después esa alma es registrada en donde se registran las almas corruptas, jinn. Hermanos musulmanes, esto es lo que pasa después de la muerte, y esto es un mensaje para alertar a nuestros corazones. ¿Qué estamos haciendo con nuestra adoración? ¿Estamos siendo negligentes al adorar a Allah? ¿Estamos siendo lo suficientemente agradecidos porque Allah nos sacó de un claro extravío? ¿Cuántas personas vemos en la calle corriendo detrás de la vida mundana, corriendo detrás de un sueldo, corriendo detrás de dunya, de bienes mundanos? La vida del mundo huye de aquel que va tras ella, pero la vida del mundo va tras aquel que huye de ella. El creyente huye de la dunya, no quiere la dunya, quiere la complacencia de Allah. Pero el incrédulo y el hipócrita quieren la vida del mundo, y la vida del mundo huye de ellos, pero ellos corren tras ella. Nos ocupa mucho de nuestro valioso tiempo el buscar la vida mundana, hermanos musulmanes. Y esto no significa que nos desprendamos de nuestras responsabilidades, pero sí nos quiere dar un mensaje, el cual es priorizar el más allá. Priorizar el más allá, la complacencia a Allah. Todo el sustento está escrito, hermanos musulmanes. Le preguntaron al Hasan al-Basri, rahimahullah, danos un consejo para que podamos desapegarnos de la vida mundana. Dijo, cuando yo fui consciente de que el sustento mío no lo iba a tomar a otra persona, mi corazón se quedó tranquilo. Ninguna alma muere, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, ninguna alma va a morir sin antes haber recibido todo lo que le tocaba de sustento en esta vida. Todas las almas reciben su sustento de forma completa. Y el mensajero nos exhortó, hermanos musulmanes, a priorizar el más allá, rezar a tiempo, reflexionar en el Corán, no solo leerlo. La lectura del Corán no solo consiste en mover la lengua. La lectura del Corán consiste en reflexionar en lo que hay allí y llevarlo a la práctica. Esa es la verdadera persona que recita el Corán, quien lo pone en práctica. Así que hay que preguntarnos constantemente qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Hay un versículo en el Corán en el cual dice Allah Azza wa Jal,
Ya ayyuhalladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Creyentes, teman a Allah y que cada una de sus almas considere qué está preparando para el mañana. ¿Qué estamos preparando para el mañana? Le preguntó un hombre al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ¿cuándo va a llegar el día del juicio? Le dijo el profeta, ¿y qué has preparado para ese día? ¿Qué has preparado para el día del juicio? Dijo, preparé el amor de Allah y del mensajero. Y le dijo, vas a estar con los que tú amas. Vas a estar con los que amas. El tiempo, hermanos musulmanes, es una amana, es una responsabilidad que Allah nos ha dado. Y es un hadith conocido. Dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, los pies de la persona no se van a mover del sendero del día del juicio hasta que sea preguntado por 4 cosas. ¿Cuáles son? Por su tiempo y en qué lo utilizó. Su tiempo y en qué lo utilizó. Por su riqueza, cómo la obtuvo y en qué la gastó. Por su conocimiento, por qué lo obtuvo y lo puso en práctica. O lo obtuvo para que la gente dijera, mashallah, qué buen religioso, qué buen musulmán. O lo obtuvo para adorar mejor a Allah. Y por su vida y qué hizo con ella, nuestra salud, nuestra juventud, nuestra fuerza. En el hadith dijo sallallahu alaihi wasallam, hay 2 bendiciones que el ser humano descuida. ¿Cuáles son? El tiempo libre y la salud. Cuando tenemos tiempo libre, hermanos, no lo usamos en cosas que nos acercan a Allah. Y cuando llegan nuestras ocupaciones, ojalá hubiera hecho esto, ojalá si pudiera hacer esto. Y la salud. Cuando ya estamos en la cama con la enfermedad, ay, ojalá iba a ir a hacerle una sadaqa a fulano, iba a ir a visitar a fulano, iba a recitar el Corán. Pero ya cuando ves que estás en la cama enfermo. Como Allah nos describe en el Corán, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dice Allah en el Corán, he revelado toda clase de ejemplos en este libro, pero el ser humano es lo más discutidor que existe. Siempre va a haber un por qué esto y por qué aquello, y nunca va a estar satisfecho. Dice el Imam Bukhari, rahimahullah, registró un hadith en el cual el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, si el ser humano tuviese un valle de oro, desearía tener 2. Y si tuviese 2, desearía tener 3. Nada va a llenar la boca del ser humano más que la tierra de su tumba. Y luego dice sallallahu alaihi wasallam, y vuelvan a Allah porque Él acepta el arrepentimiento. Es decir, el ser humano cuando tiene un buen pensamiento de Allah, o cuando más tiene un buen pensamiento de Allah, es cuando ya está en la agonía del amor. Cuando ya lo desahuciaron y le dijeron te quedan tantos días de vida, ahí sí. Pero cuando estamos con salud y con holgura, ¿por qué no volver a Allah en ese entonces? Dice el hadith sallallahu alaihi wasallam, respeta los límites de Allah y lo encontrarás a Él ayudándote. Respeta los límites de Allah y lo encontrarás a Él ayudándote. Si uno preserva las enseñanzas y los límites de Allah Azza wa Jal, Él nos va a ayudar, hermanos musulmanes. Pero tenemos que ofrecer algo nosotros para que podamos obtener la ayuda de Allah. Y sabemos que si nosotros le damos poco a Allah, Él nos da mucho. ¿A qué me refiero? Escuchen el hadith. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala, mi siervo se acerca a mí un palmo y yo me acerco a él un codo. Mi siervo viene a mí, si se acerca a mí un codo, me acerco a él un brazo. Si mi siervo viene a mí caminando, voy a él corriendo. Allah, que no tiene necesidad de nada ni nadie, va a ti corriendo si tú te acercas a él caminando. Si me pide algo, yo se lo concedo. Y si busca mi protección, yo lo protejo. Él nos da mucho, hermanos musulmanes, y nosotros le damos poco a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso es importante el que nosotros constantemente estemos revisando, supervisando cómo actúa nuestra alma. ¿Cómo está actuando nuestra alma? ¿Estamos siendo esclavos de nuestros deseos? ¿Estamos dándole todo lo que nuestra alma nos exige de pasiones y deseos prohibidos? Ese es otro hadith con el cual hay que reflexionar. ¿Por qué? Porque sabemos que los actos de adoración muchas de las veces suelen ser cansados para nosotros. Por ejemplo, el salah cuando estás en tu cama muy cómodo, calientito, y suena el adán y tienes que levantarte a hacer el wudú con agua fría. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala creó el Jannah, creó el paraíso, le dijo al ángel Gabriel alayhi salam, ve y mira el Jannah. El ángel miró y dijo, oh Allah, todo aquel que escucha hablar de este lugar va a querer entrar en él. Paraíso. Y después Allah Azza wa Jal lo rodeó de algo y le dijo, ve y míralo otra vez.
Y dijo, oh Allah, temo que pocos entren en él. Temo que pocos entren en el paraíso. ¿Por qué? Porque fue rodeado de dificultades, de cansancio, de pruebas, de tribulaciones mundanas. Nos tenemos que cansar para ganar esa gran recompensa. Le preguntaron eso al Imam Ahmad, rahimahullah, ¿cuándo vamos a descansar? Dijo, cuando tengas un pie en el paraíso, ahí vas a descansar. Mientras tanto, en esta dunya tienes que estar constantemente trabajando y esforzándote y desvelándote. Y luego dijo, ve y mira el infierno. Miró el infierno y dijo, oh Allah, todo aquel que escuche hablar de este lugar querrá salvarse de él, querrá huir del fuego del infierno. Y Allah lo rodeó. Dijo, ve y míralo otra vez. Dijo, oh Allah, temo que muchos entren en él porque está rodeado de placeres prohibidos, de placeres detestables, de placeres mundanos. Quienes se convierten en esclavos de sus pasiones tienen que corregir ese tema para poder acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Hay alguna duda, hermanos musulmanes, después de estos importantes recordatorios? ¿Algún tema específico que quisieran tratar? Preguntas, porque sabemos que tal vez hay algunos hermanos que vivan lejos o que tengan otras actividades, entonces si ya es el tema abierto, preguntas, respuestas que tengan ustedes, podemos utilizar estos minutos para... Yo tengo una pregunta. Adelante, hermano. Una persona que no conoce el mensaje bien, apenas lo está conociendo, pero tiene ancestros indígenas, que los indígenas pues tienen su propio credo, digamos. Entonces está como así, como en la mitad, intentando, hace las oraciones cuando va a comer, cuando termina de comer, intenta, pero está como muy confundido y no lo ha logrado. Yo estoy haciendo el agua hace por lo menos unos 8 meses y no he podido, pero no sé, con ese tipo de personas, ¿qué pasa? Porque es que hay unos ancestros que dicen que la madre tierra, que adoran la tierra, o sea, todo ese tipo de creencias que tienen sus ancestros de sus comunidades, digamos. Ahí, en ese caso, ¿qué pasa? ¿Qué hace Allah con esa persona? Lo primero es que se le aconseja a esa persona conocer bien el Islam, conocer bien qué significa el monoteísmo. Nadie merece la adoración excepto Allah. Cuando cuando el monoteísmo entre en el corazón de esa persona, esta persona va a poder ya guiar a las demás personas. Pero no puede estar entre una y otra cosa. O sea, debe estar en el camino de la verdad, que es adorar solamente a Allah. Y Allah lo va a ayudar. Allah lo va a ayudar, siempre y cuando él sea sincero, él se mantenga suplicando. Y uno de los más maravillosos consejos, no solo en este tema, sino de forma general, es rodearse de buenas compañías. Rodearte, las hermanas saben, cuando te reúnes con una hermana que te habla de Allah, que te recuerda, tu fe aumenta. Evidentemente, porque te exhortan a lo bueno y te prohíben, te advierten de lo malo. Pero si tu círculo de amistad o las personas o los ambientes en donde sueles reunir te alejan de tu religión, pues evidentemente va a haber un resultado negativo. Uno tiene que buscar esas amistades que nos recuerdan a Allah. A veces hay personas que con solo verlas te recuerdan a Allah. Y eso se debe a su taqwa, a su temor que tienen. Personas que con sus palabras, con sus modales, con su recato, su modestia, ya te recuerdan a Allah. Entonces el consejo para esta persona es, hermano, tanto como puedas, frecuenta la mezquita o un centro islámico o atiende las clases de forma virtual, algo que su ambiente sea del Islam. Porque si su ambiente es estar solamente con las personas de su tribu o las creencias que ellos tienen, evidentemente va a estar tentado a esas cosas, porque Shaitán va a estar susurrando ahí. Ese es el problema. Viene a la mezquita, escucha el Corán, escucha varios temas, pero en un momento se desvía y se mete al otro lado. Sí, ese es el consejo que le podríamos dar, eso, que frecuente buenas amistades, que se mantenga, perdón. Hay un hermano indígena en la comunidad que aceptó el Islam, sería bueno charlar, podernos conectar. No sé si se va claro. a la comunidad, pero si hay un hermano que viene de tradición ancestral, primera nación, y aceptó Islam hace 2 años. No es el mismo de la... No, pero... ¿De dónde es el hermana que me comenta? Tiene mucho que ver con la comunidad arahuaca. Hermana, tenemos un hermano arahuaco
que hay dos hermanos arahuacos musulmanes en la comunidad. Si usted nos pasa el teléfono del hermano, lo ponemos en contacto porque hablan el mismo idioma, tienen la misma cultura, pero estos dos hermanos ya son musulmanes. Se visten con sus trajes blancos. Sí, exactamente. Sí, la íbamos a escuchar. Adelante, hermana. Sí, la escuchamos, hermano, sí. Se hablaba ahora acerca de no hay salat que sea válido sin Surah Fatiha. No recuerdo bien la palabra en árabe, pero que se llama salat kada, el salat de la reposición, cuando uno queda debiendo un salat. Pero si al principio que no sabíamos salat Fatiha, cuando hicimos shahada, estaríamos debiendo todos esos salat y tendríamos que hacer salat kada por esos salat digamos, de los primeros meses, cuando uno sabía hacer el salat completo con Surah Fatiha, estaríamos en deuda con Allah. Allah Azza wa Jalla dice en el Corán: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah no pone un alma lo que no puede soportar. La gente del conocimiento menciona que en ese tema y en el de un musulmán que hizo la shahada y nunca rezó porque no sabía, por ejemplo, y después ya aprendió, no debe reponer esos rezos. No es obligado a reponerlos. Si hubiese sabido que comete tenía que pecado. rezar, pero fue negligente. Si él ya sabía que la oración es obligatoria y aún con eso no lo hizo, la mayoría de los sabios dice puede reponerlas tanto como se le facilite. O sea, cuando él sienta que ya cumplió con todo lo pasado, ya está bien. Y que lo haga en momentos en los cuales él se sienta con energía para poder concentrarse en el salah. Porque si lo hace después de su trabajo, dice, ya recé el Isha, pero me acuerdo que debo de aquella vez que no rezaba y ya está cansado, entonces va a llegar un momento donde él se va a cansar y va a decir, ya me harté de esto. Recordemos que las acciones más amadas por Allah son las que se hacen de forma constante, aunque sean pequeñas, ¿vale? Lo importante es que el creyente se mantenga constante haciendo obras bien. ¿Aplica también para el ayuno, para los ramadanes, que no haya hecho? No es necesario reponerlo. Porque no sabía que... Sí, no sabía de eso. Allah no le va a poner a lo que no puede soportar. Hermano, ¿cómo hace ella para dar el teléfono? Ahorita o se lo puede dar. Sí, en un papelito me lo pasa y yo nos comunicamos. Sí. Similar Sí. con la cosmogonía de los ancestros indígenas. Algunos nunca les llega el mensaje porque están totalmente inmersos en su cultura. Pero dentro de sus creencias, en algunos casos, se parecen a las fe monoteístas y fueron buenas personas toda su vida. Sí. Por ejemplo, en la cultura muisca, Dios o Allah es Chiminigagua. Y por decirlo así, el mensajero es Bachue. Entonces, de alguna u otra manera han practicado toda su vida. Sí. Y lo que podría verse confundirse como en un tema politeísta con los elementos sagrados que deben cuidarse, como el agua, los suelos, las semillas, los recursos naturales, pues está más, es como relacionado con el cuidado del entorno y de respetar el entorno en el que estamos inmersos. Pero finalmente pues están inmersos en su cultura toda la vida y así nacen, crecen y mueren, ¿cierto? En ese caso, digamos, ¿qué reflexión o qué pensamiento podríamos tener como conclusión? Cuando a una persona ya le llegó el mensaje de que hay algo llamado Islam, de que ya supo esto es el Islam y esto y lo rechazó, entonces es considerado incrédulo porque rechazó un mensaje. Pero si fueron personas que murieron antes de conocer del Islam, los sabios dicen que Allah tendrá un juicio especial para esas personas que creían, que hacían, actuaban bien, actuaban mal, que se basaba su creencia, y de acuerdo a eso, Él otorgará algún destino, sea el paraíso o sea el fuego. Creemos que Allah es el más justo. Uno de los nombres de Allah, hermanos, es Al-Adil, es justo. Allah no va a ser injusto con nadie. Entonces Él planea un juicio especial para esas personas que mueren sin saber del Islam. Pero quien ya supo del Islam y aún con eso lo rechazó, eso es el tema de considerado alguien incrédulo que rechazó el mensaje del Islam. Yo digo que para los no musulmanes
aprendimos, la mayoría de somos conversos, y aprendimos y leyendo elaboración, de poco a poco, de palabra en palabra, y no sabíamos cuando ahora damos el Islam. Entonces, ir poco a poco, pero sí esforzarse. Claro. Porque esa es la diferencia entre el que se esfuerza o nada más va a ir. Sí, todos tenemos que esforzarnos. Facilita cuando se esfuerza. Todos tenemos que poner algo de nuestro esfuerzo. Vale, ahora nosotros tenemos también un tema breve, tocarlo de forma breve, inshallah, es nuestra clase, la importancia de trabajar en equipo. La importancia de trabajar en equipo. Y lo resumimos en una sola frase, dice, nuestra fuerza está en nuestra unión y nuestra debilidad está en nuestra división. Si nosotros nos unimos como comunidad musulmana, seremos fuertes, pero si nos dividimos, nos tornaremos completamente débiles y Shaitán dice, aquí hay lugar para mí. Y es donde empieza a sembrar discordia entre la comunidad. Ok. ¿Qué es trabajar en equipo, hermanos? Una pregunta fácil. ¿Qué es trabajar en equipo? Tener un objetivo común. Tener un objetivo común. Trabajar en equipo, Tener la intención de que es por Allah. Tener la intención de que se hace por Allah Azza wa Jal, ¿ok? Unir fuerzas, ok. Trabajar en equipo significa unir esfuerzos, talentos y recursos para lograr un objetivo común. Trabajar en equipo nos muestra, esto es muy importante, trabajar en equipo nos muestra lo mucho que podemos ayudar y lo mucho que necesitamos de otros. Nosotros no tenemos todas las cualidades. Ella puede ser buena en esto, ella puede ser buena en aquello, y ahí nos damos cuenta lo mucho que necesitamos de la ayuda de los demás. Los musulmanes creemos que el trabajo en equipo, más que una estrategia social, es un mandato divino. ¿Cuál es esa evidencia por la cual decimos que es un mandato divino? Dice Allah subhanahu wa ta'ala en Surah Ali Imran, en el capítulo de la familia de Imran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Aférrense todos juntos a la cuerda de Allah, todos juntos como comunidad, aférrense y no se dividan. وَلَا تَفَرَّقُوا, y no se dividan. Esta aya subraya la importancia de mantenernos unidos como comunidad y representa el Islam. La cuerda de Allah representa el Islam y aferrarse a ella implica trabajar como una sola nación. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos dio una enseñanza con respecto a esto. Dijo, para el creyente o su hermano creyente es como los ladrillos de una construcción. Se dan fuerza unos a otros. Los ladrillos se fortalecen para elevar una construcción. Asimismo los creyentes se animan y se fortalecen unos a otros. ¿Quién me dice una evidencia del trabajo en equipo en la sunna? ¿Qué nos enseñó el mensajero del trabajo en equipo? Hasta allá, hermana. Sí, usted. Hacer da'wah en comunidad, exactamente. Él preparaba a los sahaba y los mandaba a varios lados. ¿Qué más? En la batalla. En las batallas también. ¿Qué hizo cuando llegó a Medina? Unió unos con otros. Además de eso, Les pidió. cuando llegó a Medina y su camella iba Puede hacer una mezquita. Ubicó el terreno de la mesa. exactamente, construyeron. ¿Y él solo levantaba los ladrillos o todos? ¿Esa mezquita la de Cuba? Es la mezquita de Quba, la primera mezquita en el Islam, mezquita de Quba, en Medina. Ok, la construcción de la mezquita. Ellos trabajaban juntos, cargando las piedras y las maderas, las palmeras, el techo de palma. Incluso le decían a un mensajero de Allah, tú eres el profeta de Allah, siéntate. Nosotros le dijo, no, yo quiero hacerlo también. Segundo, la hermandad entre los emigrantes, los muhajirin y los ansar, los auxiliadores de Medina. Cuando los musulmanes emigraron a Medina, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam hermanó afirmó los lazos de hermandad entre migrantes y locales, y este acto fue un ejemplo perfecto de cooperación y solidaridad. Hermanos musulmanes, hablamos de gente que vio al profeta. Cuando los ansar, los auxiliares, dijeron, vienen nuestros hermanos de Meca, emigrantes, no tienen nada, dejaron sus casas, dejaron sus riquezas. ¿Cómo actuaron ellos? Dijeron, aquí les damos la bienvenida, si no tienen casa, les doy una casa, si no tienen comida, les damos comida, tengo 2 esposas, yo les doy una. Hermanó entre los ansar y los muhajirin. ¿Quién me dice algunos de los beneficios que nos deja el trabajar en equipo? Hermana María, un beneficio de trabajar en equipo. ¿Quién le dice? Usted. Sí. Terminamos más descansados. ¿Cómo? El trabajo que vamos a hacer.
Descanso. Se distribuye la carga. Claro, ahí va, eso es lo que íbamos. Ajá. Acaba con el ego. Acabar con el ego, exacto. Claro, se fortalecen los lazos. Conocernos más. Conocernos más también, exactamente. También si la gente, como los que no son musulmanes, es una forma de dar agua, porque ve cómo esta comunidad está unida, Ajá. que él no habla a aquel la ayuda a aquel, Ujú. un hermano que esté necesitado, y los de afuera ven eso, o sea, la gente más, ¿qué es eso? Claro. Vamos a conocer. Sí, es un queremos. ejemplo a seguir. Ajá. Ujú, ok. Primero, fortalece la fe. Trabajar en equipo nos va a ayudar a que nuestra fe se fortalezca. Combate el egoísmo, lo que dice el hermano, combate el egoísmo y la arrogancia, porque ya somos humildes al reconocer que necesitamos de la ayuda de otros. Construye una sociedad justa y compasiva, lo del tema de dar agua a los demás. Permite alcanzar metas más grandes como la educación, el servicio social y la defensa de los valores islámicos, que ese es nuestro objetivo, preservar, que rezamos 5 veces al día, que ayunamos en Ramadán, que hacemos el iftar, preservar nuestros valores islámicos. Pero ahora la pregunta es, ¿cuáles son algunos de los obstáculos que encontramos al trabajar en equipo? Pensar diferente. Pensar diferente. Pensar diferente. Que unos quieren una cosa y otros. Claro, exactamente. Desacuerdos. Desacuerdos, ¿ok? Habrá calumnias, hay chismes, hay celos, hay orgullo, en algunos casos racismo, en algunos otros tribalismo, y tenemos que evitar todos estos obstáculos. Siguiente pregunta, ¿cómo fortalecemos el trabajo en equipo? ¿Qué consejo darían a una sociedad que quieren fortalecer su trabajo en equipo? Ser sinceros. Sinceridad, exactamente, sinceridad. Tolerancia. Que sea únicamente por Allah, ser tolerantes, exactamente, y ese tema es bien importante, pasar por alto muchas de las cosas de otros. Decía uno de los sabios, el hombre que es inteligente es aquel que coloca una barrera entre él y la gente, que lo que le digan no le va a afectar, sabe que hablan desde la ignorancia o sabe que hablan por tal cosa, exactamente, no tomárselo personal, luchar con el ego, pasar por alto muchas de las cosas de los demás, ¿vale? ¿Cuál? La pelea diaria. Ok, uno de los consejos muy importantes que hace rato uno de los hermanos mencionó, el consejo mutuo, la shura. Ser humildes nuevamente para pedir el consejo de otros. Hermano, ¿qué opinas de esto? Tengo este proyecto, ¿qué opinas? Tú dame tu punto de vista. El nasiha, el shura se llama en árabe el consejo mutuo, exactamente. Ok. Perdón y paciencia, hay que saber perdonar y hay que ser pacientes ante cómo otras personas piensan, cómo actúan, que no todos tienen la facilidad de controlar su lengua. Lo que estábamos hablando en la mañana de eso, de cuando se da también un consejo, no solo cuando lo piden, cuando se lo quiere dar, que la persona lo vea desde que me quiere ayudar a crecer y no como que me está atacando, sin saber cómo decir. Sí, por eso el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, si uno de ustedes ama a su hermano musulmán, que se lo haga saber. Te amo por Allah. Entonces cuando tú aconsejes a tu hermano, ya sabrá que lo haces por causa de Allah. Y no porque te dé envidia o porque no quieras que él tenga esta bendición o tal. Sabe que lo haces por causa de Allah. Y uno de los justos, Yahya ibn Mu'adh al-Razi, rahimahullah, dijo, el amor por causa de Allah no aumenta cuando te tratan bien, ni disminuye cuando te tratan mal. ¿Por qué? Porque es un amor basado sobre la sinceridad. Tú lo amas por Allah y está. Si te trata bien, igual sigues amando. Si te descuida o si algo, igualmente lo sigues amando por Allah. No tiene bases con respecto a lo mundano, ese amor. Es solamente por causa de Allah. Ok. La sinceridad, como dijo el hermano, el ikhlas, consulta mutua, tomar decisiones en grupo, esto es importante, no solamente de lo que yo pienso, lo que yo quiero, sino más bien priorizar el bien común, no solo el bien personal, que es lo mejor para... Tal vez yo no estoy de acuerdo en la opinión del hermano, pero pues es bueno para la comunidad, pues lo acepto, y eso significa también el pedir la comunicación, que haya buena comunicación y transparencia y tener buen pensamiento de los demás, o pensar bien de los demás. Rápidamente, hoy en estos días nos apresuramos a tener el peor pensamiento de nuestro hermano. Es que no me saludó, no sé qué, no, me hizo un gesto, me hizo esto, y ya estamos pensando mal del hermano. Hay que tener el buen pensamiento de los demás, y como también lo decían los justos, antes de, si hay algo de tu hermano musulmán que te disguste y no veas ninguna excusa, puede que tenga una excusa que yo no conozco.
Y esto con el fin de preservar la buena relación con tu hermano musulmán. Y la hermandad en el Islam es muy importante. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Innamal mu'minuna ikhwa. Los creyentes son hermanos entre sí. Por lo tanto, reconcilien a sus hermanos si hubo una diferencia entre ustedes. Y dijo sallallahu alayhi wa sallam: el musulmán es hermano del musulmán, no lo traiciona, no lo ofende. Y dijo: no se den la espalda, no se odien, no se espíen, sean hermanos de Allah entre sí. ¿Vale? Hay que dejar de lado los rencores, todas las cosas negativas para poder amarnos entre musulmanes. Y relacionado con esto, es un hadith que se comparte constantemente debido a su importancia. Le dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam a los sahaba: ninguno de ustedes entrará al paraíso hasta que tengan fe, y no tendrán fe hasta que se amen unos a otros. Entonces dice: es que yo no amo a mi hermano, no amo a fulano. ¿Acaso no debería de informarles? Le dijo: ¿acaso no debería de informarles sobre algo que si lo hicieran se amarían unos a otros? Dijeron: sí, mensajero de Allah. Le dijo: divulguen los saludos de paz entre ustedes, dense el saludo de paz, dense el salam, que ese, más que un saludo, es una dua también, es una súplica. Pides que la misericordia de Allah, las bendiciones de Allah estén con fulano, y además es el saludo que Allah legisló para la gente del Jannah. Dice en el Corán que los ángeles estarán recibiendo a los creyentes en las puertas y les dirá: Salamu alaikum, que la paz sea con ustedes por la paciencia que tuvieron en la vida mundana. Entonces es importante poner en práctica el saludo. Trabajar en equipo es fuerza y bendición. Allah subhanahu wa ta'ala dice: y preparen contra ellos todo lo que puedan de fuerza. Suratul Anfal. La unión es fuerza mientras que la división es debilidad. Y dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: Yadullahi ala al-jama'a. La ayuda de Allah estará sobre la congregación. Siempre y cuando permanezcas congregándote con la gente, ahí estará la ayuda de Allah. Como está en el hadith. El creyente que se aleja de la congregación es como la oveja que se aleja del rebaño, y el lobo fácilmente la puede comer. Asimismo, Shaitán, cuando ve que un creyente se aleja de la comunidad, empieza a susurrarlo y atacarlo, que ya no vuelva a la mezquita, que se aleje del Islam. Puede susurrarle con más facilidad. Okay. Pesadillas. Y Allah subhanahu wa ta'ala también dice: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Cooperen en la piedad y en hacer el bien, y no cooperen en el pecado y en la enemistad. Eso es otra evidencia del Corán sobre el trabajar en equipo. Ok. Incluso el mensajero sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que si están de viaje 3 personas, que pongan a uno como líder para evitar discordias, para evitar yo digo esto, yo digo esto. Hay un líder que va a decir: se hace esto, y así terminan o cierran la puerta a las discordias, a las discrepancias, siempre y cuando lo haga evidentemente siguiendo el Corán y la Sunna. Okay. Y entre las ventajas y frutos del trabajo en equipo, permite aprovechar todas las capacidades y distribuir los roles, lo que decían los hermanos. No podemos dejarle toda la actividad a una sola persona. No podemos dejarle todo al imam o todo al representante de la mezquita o centro islámico. Hay hermanos o hermanas en la comunidad que tienen también distintos talentos, no sé, tal vez pueden venir a ayudar a la mezquita algo. Incluso en algunos lados vienen a limpiar las alfombras, otro hermano viene a limpiar los baños, pero colaboran juntos como comunidad, están haciendo algo, y eso los hace sentirse útiles y se sienten más integrados en la comunidad. Otro de los beneficios de trabajar en equipo es que hay continuidad. ¿A qué me refiero? A que si solamente está una persona como imam y él enferma, ¿quién va a estar como imam? Hay otro hermano que está ahí para ayudarlo, o el hermano sale de viaje, bueno, se queda otro hermano para hacer su actividad. Permite continuidad, ¿vale? Entonces es muchos beneficios. Por ejemplo, incluso en la Sunna nos muestra ese trabajo en equipo. Uno de los sahaba era bueno en la interpretación del Corán, Abdullah ibn Abbas, por ejemplo. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu era bueno en el ejército. Mu'adh ibn Jabal era bueno en el tema de la herencia. Cada uno tenía sus conocimientos y colaboraban juntos como comunidad. Y eso hoy en día lo mismo, no tenemos todo el conocimiento. Un hermano tiene de esto, otro de esto, y cooperamos juntos. Vale.
Y el Islam nos enseña que la unidad no es una opción, sino una obligación. A través del trabajo en equipo podemos construir una comunidad fuerte, compasiva y justa, reflejo del ejemplo del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Así que pedimos a Allah que una nuestras palabras, que fortalezca nuestras filas de musulmanes, que una nuestros corazones, que nos aleje de las pruebas, que reforme el estado de nuestra nación musulmana y que Allah subhanahu wa ta'ala perdone nuestros pecados, acepte nuestro arrepentimiento, acepte nuestras obras de bien. Lo que sea que haya dicho y sea correcto es por parte de Allah, lo que sea que haya dicho y sea incorrecto es por parte de Shaitán y mía. Que Allah les recompense, hermanos musulmanes, por su valioso tiempo, su atención, su disposición, y esperamos que eso sea de beneficio. Amén. Si hay dudas, adelante. Disculpen, hermano. Quiero, en nombre de todos los presentes, agradecer al Che y a las personas que vinieron con el Che, sacando su tiempo, que para nosotros comprendemos, dejan su familia, sus amigos, sus hijos, demás relaciones, que pueden estar descansando, pueden estar en su casa, pueden estar haciendo alguna actividad familiar y la dejan para venir hasta aquí a la mezquita a darnos una enseñanza a nosotros, haciendo un esfuerzo grande y darnos un regalo grande. Lo mejor que puede suceder en estas reuniones, estamos adorando a Dios, alabando a Allah, guiados por el Che, que son los momentos más agradables que nosotros podemos tener, ¿no? En esta enseñanza. Que todas las enseñanzas que nos ha dado, vamos a poner en práctica cada uno de nosotros. Vamos a empezar a no dejarlas en botadas, sino que cojamos nosotros por nuestro medio, a ver qué aprendimos, qué podemos cambiar, qué podemos hacer. Y lo más importante, aprender de ellos es que hablan con mucha fe, hablan con el corazón, hablan con temor a Dios. Que debemos aprender esto y ponerlo en práctica nosotros, sí, aprender eso de lo más importante. De aquí en adelante, Dios quiera que todas estas enseñanzas y todo nos enriquezca nuestro espíritu, nuestra fe y nuestro temor a Dios. ¿Sí? Le agradecemos mucho a Che y a los que llegaron. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias también. En nombre de todos, le agradecemos mucho. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Sí.